Atención porque la actualidad viene cargada y hay varios frentes abiertos que merecen ser analizados con calma. Por un lado, tenemos una actualización breve pero significativa sobre Issa-P tras su última aparición televisiva. Por otro, una intervención mucho más densa y polémica de una abogada que ha puesto bajo el foco el discurso y la trayectoria de Makoke, destapando contradicciones que no han dejado indiferente a nadie. Si empezamos por lo más inmediato, en el programa presentado por Emma García se deslizó una información breve, pero reveladora. Fue Alexia Rivas quien, tras haber mantenido una conversación directa con Issa-P, compartió cómo se encuentra realmente después de todo lo sucedido. Según su testimonio, la percibe serena, con una actitud más templada, sobre todo con la sensación de haber dicho exactamente lo que necesitaba expresar. No se trataba solo de hablar, sino de hacerse entender, de trasladar su versión de los hechos y el impacto emocional que estos han tenido en ella. Rivas insistía en una idea clave. Todos hemos pasado por etapas complicadas en la adolescencia, todos hemos tenido roces familiares o incluso hemos dicho cosas de las que luego nos arrepentimos. Sin embargo, dejó claro que ese tipo de experiencias no pueden servir como argumento para justificar ciertos comportamientos posteriores. Hay líneas que, una vez cruzadas, no admiten excusa. Y ese matiz es precisamente el que ha generado debate. Entender el contexto no implica validar lo ocurrido. A partir de ahí, el foco cambia radicalmente y nos adentramos en un terreno mucho más turbio. La abogada Maika Vasco abordó el tema de Makoke en uno de sus directos y, lejos de quedarse en la superficie, profundizó en aspectos que rara vez se tratan con tanta claridad. Su intervención no fue un simple comentario, sino una exposición detallada de incoherencias que, según ella, resultan evidentes. Uno de los puntos más controvertidos gira en torno al discurso de Makoke respecto a la violencia de género. La letrada plantea una crítica directa. No se puede construir una narrativa en la que se busca reconocimiento como víctima mientras, al mismo tiempo, se desacredita a otras mujeres que han denunciado situaciones similares. Según se expone, Makoke ha recurrido en varias ocasiones a calificar a otras denunciantes como personas movidas por el rencor, los celos o la frustración, restando credibilidad a testimonios que, en muchos casos, están siendo investigados judicialmente. La contradicción se vuelve aún más delicada cuando entra en juego su actual pareja, quien, según se ha comentado, estaría a las puertas de enfrentarse a un proceso judicial por varios presuntos delitos relacionados con este ámbito. La abogada advierte del peligro de banalizar este tipo de situaciones y señala que el discurso de todas están despechadas no solo es simplista, sino profundamente problemático. El análisis, sin embargo, no se agota en la superficie de lo que se comenta en televisión o en los fragmentos más visibles del relato mediático. Si se profundiza un poco más, aparecen capas mucho más complejas que ayudan a contextualizar lo que hoy se interpreta como simples titulares o declaraciones sueltas. En realidad, lo que se describe es un entramado de relaciones que, con el paso del tiempo, han ido evolucionando entre tensiones, rupturas, acercamientos puntuales y decisiones que, vistas en conjunto, parecen responder tanto a factores emocionales como a intereses de carácter práctico, especialmente económicos. A lo largo de los años, el entorno familiar mencionado ha estado marcado por una serie de movimientos que no siempre han sido lineales ni fáciles de interpretar desde fuera. Se habla de vínculos que se rompen y se recomponen, de distancias que se amplían y posteriormente se intentan acortar, y de decisiones que, en ocasiones, parecen estar más influenciadas por la necesidad de estabilidad material que por la propia dinámica afectiva. En ese escenario aparece de forma recurrente el nombre de Javier Tudela, tanto en su faceta de padre como en la de hijo, representando distintos papeles dentro de una estructura familiar que ha atravesado múltiples etapas de fricción. Según la versión que se maneja en este relato, tras la separación con Kiko Matamoros se habría producido un acercamiento entre Makoke y el padre de su hijo, una figura con la que en el pasado existieron fuertes desencuentros y una relación especialmente difícil. Este posible giro en la dinámica personal no se interpreta como un simple reencuentro casual, sino como un movimiento condicionado por la necesidad de reorganizar determinadas cuestiones prácticas, entre ellas la estabilidad económica, la gestión de la vivienda y el equilibrio de los gastos cotidianos que se derivan de una situación familiar compleja. En ese contexto, la figura de Anita Matamoros cobra una relevancia inesperada, ya que, según se sugiere en este relato, habría quedado en una posición delicada dentro de esa reconfiguración de relaciones.
Su papel no sería tanto el de protagonista directa, sino el de elemento que, de una manera u otra, se ve implicado en dinámicas que la superan, convirtiéndose en un punto de conexión entre distintas partes del núcleo familiar. Esta situación habría generado una tensión añadida, al percibirse como una especie de puente dentro de un entramado donde las lealtades y los posicionamientos no siempre están claramente definidos. Este aspecto resulta especialmente significativo porque conecta de forma directa con el deterioro progresivo de la relación entre Anita y su padre. Según lo que se ha comentado en distintos momentos, Kiko Matamoros no habría visto con buenos ojos determinadas decisiones o movimientos dentro de este contexto familiar, llegando incluso a expresar su malestar en conversaciones privadas con su hija. En esas conversaciones, siempre según esta versión, habría puesto el acento en la falta de coherencia ética de ciertas decisiones, interpretando que en algunos momentos se habría dado prioridad a cuestiones económicas o estratégicas por encima de otros valores que él consideraba fundamentales en el ámbito familiar. Este tipo de desencuentros no se producen de forma aislada, sino que suelen ser el resultado de una acumulación progresiva de situaciones anteriores, malentendidos y diferencias de criterio que, con el tiempo, van erosionando los vínculos personales. En este caso, la relación entre padre e hija se habría visto afectada por esa suma de factores, dando lugar a un distanciamiento que no se explica por un único episodio, sino por una cadena de decisiones y percepciones acumuladas. Por si este panorama no fuera ya lo suficientemente complejo, también se ha traído a colación un episodio del pasado que añade aún más densidad al relato. Se trata de un incidente ocurrido durante una etapa en la que Makoke estaba embarazada, en el marco de una entrega relacionada con el hijo en común con su expareja. Según la versión que se ha difundido, en ese momento se habría producido una situación de gran tensión en la que intervino un vehículo y la puerta del mismo, generando un escenario potencialmente peligroso debido al estado de gestación en el que se encontraba. Este tipo de episodios, por su propia naturaleza, son especialmente delicados y su interpretación depende en gran medida de las versiones disponibles, que en muchos casos no coinciden plenamente entre sí. Aún así, su mera existencia en el relato contribuye a reforzar la idea de un entorno familiar atravesado por conflictos recurrentes, donde las relaciones personales han estado condicionadas por situaciones de alta tensión y por decisiones que, con el tiempo, han dejado huella en todos los implicados. En conjunto, todo este entramado dibuja un escenario en el que resulta difícil separar lo emocional de lo estratégico, lo personal de lo mediático o lo íntimo de lo público. Las relaciones descritas no se presentan como algo estático, sino como una estructura en constante movimiento, sujeta a cambios, reinterpretaciones y versiones que, en muchos casos, no terminan de coincidir entre sí. Y es precisamente esa falta de una única narrativa clara lo que convierte este caso en un terreno especialmente complejo. Lo que en un principio podría parecer una simple sucesión de acontecimientos familiares acaba transformándose en un mosaico de testimonios, percepciones y relatos cruzados, donde cada pieza aporta una parte de la historia, pero ninguna parece tener la capacidad de ofrecer una visión completa y definitiva de lo ocurrido.